Considero que un foco rojo para actividad paranormal, sin duda, son los hospitales. México en este sentido tiene sus leyendas que respectan directamente a estos lugares. La más popular, sin duda, es la planchada, el espíritu de una enfermera la cual se manifiesta en los hospitales de México para cuidar y salvaguardar a los enfermos. Pero también hay quienes aseguran que se pueden llegar a manifestar entidades oscuras que se llevan el alma de las personas, algo así como ángeles de la muerte. A su vez, se habla de situaciones paranormales que directamente le suceden a los trabajadores de los hospitales, debido a todas las personas que han perecido aquí. El aura de estos sitios es turbia y muchos pueden asegurarlo. Es así que sin más dilación, pasemos con relatos aterradores del IMSS. Buenas tardes, Stan. Me llamo Javier. Tengo 47 años de edad y estuve internado unos días en el Hospital MacGregor de la Ciudad de México. Llegué por una neumonía severa, pero con los días fueron saliendo otras cosas. Me sentía peor, cada noche más débil, como si algo me absorbiera la energía. La habitación donde me colocaron está al fondo del pasillo del cuarto piso. Casi no hay ruido por las noches, salvo por los quejidos de otros pacientes y el zumbido de las luces. Una enfermera pasa cada tanto, toma signos, cambia sueros y se va. Hasta ahí todo normal. Fue una noche, casi a las 3 de la mañana, que vi algo que no me dejó dormir. Estaba medio dormido, entre despierto y perdido, cuando escuché el sonido suave de unos zapatos en el pasillo. Pensé que era la enfermera de turno, pero lo raro fue que no prendió la luz ni habló. Solo sentí su presencia. Me giré y vi a una mujer parada a la puerta de mi habitación. Tenía un uniforme blanco, como los de antes, con gorro y todo. El rostro no lo distinguí bien, pero me heló la sangre. Sus ojos parecían vacíos, sin expresión, y lo más extraño era que no abría la puerta. Simplemente estaba ahí, de pie, observando. Yo sencillamente parpadeé y desapareció. Se esfumó de un momento hacia otro. A la mañana siguiente el señor del cuarto de junto, alguien que conozco como Don Alfredo, falleció. Muerte súbita, dijeron. Pensé que lo había soñado, pero la noche siguiente volvió. Era la misma mujer, el mismo silencio. Esta vez la vi avanzar por el pasillo, entrando en otro cuarto. Al día siguiente otro paciente falleció y ahí entendí. Ella venía por ellos. No dije nada, me iban a creer loco. Me recetaron calmantes para dormir, pero me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Entonces, una tarde, vino una señora de limpieza, una viejita que llevaba años ahí. Me encontró mirando por la ventana, nervioso, y me preguntó qué tenía. «Ya la viste, ¿verdad?», me dijo sin que yo le dijera nada. «¿A quién?». «A la enfermera. Se aparece solo cuando ya se acerca el momento». «¿Quién es?». Le decía la señorita Elena. Era joven, muy dedicada. Falleció cuando hubo un corto eléctrico y fallecieron varios. Ella fue una de las víctimas. Dicen que sigue cumpliendo su trabajo, pero ahora solo viene por los que ya no tienen esperanza. Después de eso, empecé a empeorar. Los doctores ya no me miraban a los ojos. Decían que estaba esperando a que reaccionara, pero yo los escuchaba hablar entre ellos, diciendo que mis órganos estaban fallando. Esa noche supe que vendría por mí. Cerré los ojos y traté de no dormir, pero el cansancio me vencía. De pronto, la vi, dentro del cuarto, más cerca. Su rostro ya no era confuso como al inicio. Tenía una sonrisa, apenas dibujada, como una madre que viene a buscar a su hijo. Me habló por primera vez. «Ya no tienes que sufrir, Javier». No pude gritar, no pude moverme. Solo vi cómo su mano fría me tocaba la frente. Me desperté y era de día. Los doctores estaban sorprendidos. Mi cuerpo había respondido. Lo que parecía irreversible mejoró. Cuando me dieron de alta, milagrosamente según los médicos, y mientras era llevado en silla de ruedas hacia la salida, la vi, o me pareció verla, y estaba de pie al final del pasillo, cerca del elevador de servicio, observándome. No se movió, no me siguió,
pero su mirada estaba fija en mí, como si supiera que tarde o temprano volveríamos a vernos. Pensé que al salir del hospital todo acabaría, pero no fue así. Pasaron los meses. Al principio me sentí bien, mi cuerpo recuperaba fuerza, volví a caminar más seguido, salí con amigos, intenté retomar la rutina, pero las noches se volvieron inquietantes. Comencé a soñar con ella. Primero eran flashes, el sonido de sus pasos, su silueta al fondo de un pasillo, su reflejo en un vidrio. Luego, el sueño cambió. La veía entrar a mi cuarto, acercarse a mi cama, susurrarme al oído: Javier, te estás tardando. Me despertaba empapado en sudor, con el pecho oprimido y la sensación de que alguien había estado conmigo en la habitación. Esto era cada vez más real. Luego los síntomas volvieron. Tengo miedo de volver al hospital, miedo de que me internen, porque sé que si vuelvo al lugar, ella va a estar esperándome. Y sinceramente, no sé qué vaya a pasar conmigo, Stan. Tengo miedo. No sé de qué se trata ese ente, pero dudo mucho que sea el fantasma de una enfermera. Debe ser algo más oscuro. Espero poder salir de esto. La mujer de la Clínica 51. Buenas noches, Stan. Quiero compartirte una experiencia que viví hace unos meses en la Clínica 51 del IMSS, en Guadalajara. Te pido que si decides subir esta historia, por favor mantengas mi anonimato, ya que es algo que me cuesta todavía contar y que muy pocos me han creído. Primero, quiero explicarte cómo está distribuida la clínica, porque es importante para que se entienda lo que pasó. En planta baja está el área de archivo. Justo enfrente se encuentra la farmacia y a un lado está la entrada a urgencias. Más al fondo están planificación familiar, los laboratorios, rayos X y los baños. En el primer piso están los consultorios y en el segundo piso las áreas de odontología, medicina del trabajo y administración. La entrada principal a urgencias, que queda justo junto a una farmacia, se cierra completamente por las noches, como el resto de la clínica. En la madrugada, el único acceso a urgencias es por una entrada lateral, dando la vuelta por la calle. Ahora sí, lo que me pasó. Esa noche, cerca de las 2:30 de la madrugada, tuve que llevar a mi mamá a urgencias. Afortunadamente la atendieron rápido y yo me quedé esperándola en las sillas que están justo dentro del área de urgencias, viendo hacia el lado de archivo. Esa zona está separada por una puerta de cristal, así que se puede ver todo al otro lado. De pronto, vi algo que me dejó paralizada. Del otro lado del cristal, apareció una mujer. Llevaba puesta una bata gris, la cabeza agachada y caminaba lentamente, como si estuviera desorientada o fuera sonámbula. Se movía de forma extraña, como si no supiera bien a dónde iba, pero lo más raro fue que se dirigió directamente a la puerta cerrada de urgencias. La observé con atención. Llegó a la puerta, intentó abrirla varias veces, como si no entendiera que estaba cerrada con llave. Después de varios intentos fallidos, se detuvo y se dio la vuelta, resignada. Y entonces desapareció. Así sin más, como si se hubiera disuelto en el aire. Me quedé helada, no podía procesar lo que acababa de ver. Y fue ahí cuando me di cuenta de que yo era la única persona en el área de urgencias en ese preciso momento. No había nadie más conmigo. No escuché pasos, no vi sombras, solo ese silencio seco del hospital por las madrugadas. Tomé valor y salí corriendo hacia la entrada lateral, donde está el vigilante. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que había sido alguna paciente o que quizá yo me había confundido. Pero lo que me respondió me dejó aún más fría. Llevan varios que la han visto. Siempre aparece a esa hora e intenta abrir esa misma puerta. Cuando ve que no puede, camina un poco y desaparece. No es una paciente. Mejor no te acerques si la ves otra vez. Me lo dijo, como si fuera algo normal, como si hablar de un fantasma en el hospital fuera parte de su rutina. Desde entonces, no he vuelto a ver a esa mujer, pero tampoco
he podido olvidarla. Algunas personas a las que se los conté me dijeron que seguramente fue una alucinación por el cansancio, por el sueño, que me lo imaginé. Pero no, yo sé lo que vi y estoy completamente segura de que eso no fue algo normal. Aparte de lo que me dijo el vigilante, yo confirmo lo que vi. Gracias por leer mi historia, Stan. Ojalá puedas compartirla en tu canal, porque siento que esto no solamente me ha pasado a mí, y tal vez haya más personas que hayan visto a esa mujer de bata gris en la Clínica 51 del IMSS, en Guadalajara. Hola Stan, mi nombre es Camila y quiero contarte una experiencia que viví el año pasado mientras estuve hospitalizada en un IMSS. Por razones personales prefiero no mencionar la clínica, pero sí te puedo asegurar que lo que viví fue algo que jamás olvidaré. Desde que era pequeña he tenido muchos problemas de salud. Soy alérgica a muchísimas cosas y eso me ha llevado a estar entrando y saliendo de hospitales constantemente. Pero lo más fuerte me ocurrió en abril del 2024. Hace exactamente un año, fui internada por una reacción alérgica severa, que además me provocó daño en los riñones. Mis niveles de creatinina estaban por encima de 2 y los doctores me dejaron en observación. Yo tenía 14 años, así que me pusieron en área de pediatría. El área era pequeña, apenas 2 cuartos con 2 camas cada uno. Justo enfrente de la puerta de mi cuarto había un pasillo largo con cunas y camitas diminutas, como para niños de 5 o 6 años. La niña que compartía la habitación conmigo era muy simpática. Tenía unos 8 años, cabello negro, en 2 trenzas, fleco y lentes grandes. Para no aburrirme, bromeaba con ella, diciéndole que se parecía a la amiga de Matilda, la de la película. Estuvo conmigo los primeros 3 días. Luego, la dieron de alta y se fue con su abuela. Esa noche le tocaba quedarse mi papá. Mis padres se turnaban para acompañarme, y aunque mi papá suele dormirse rápido, yo no lograba conciliar el sueño. Eran casi las 12 de la noche cuando empecé a escuchar ruidos en la habitación de al lado. Pensé que habían ingresado a un nuevo paciente. Me acomodé en la cama para intentar dormir, cuando de pronto la puerta de mi cuarto se abrió. Entró un niño. Tendría unos 9 años. Tenía el cabello dorado, casi como rayos de sol, y unos ojos verdes que brillaban en la penumbra. Llevaba puesto un camisón de hospital y caminaba lentamente, sujetando el portazueros con una mano. La aguja seguía conectada a su brazo derecho. Me miró y me sonrió con dulzura. Luego, con la otra mano, sacó de su espalda un carrito de juguete. «Oye, ¿quieres jugar?». Yo, algo confundida pero sin miedo, asentí. Pensé que era el nuevo paciente del que escuché y que tal vez su papá también estaba dormido como el mío. Bajé los barandales de mi cama y él se sentó en la orilla. Con el carrito empezó a recorrerme los brazos, el abdomen, la espalda, como si mi cuerpo fuera su pista de carreras. Me recordaba a mi hermano y creo que por eso lo dejé estar. Me hacía sentir acompañada. Jugamos así por casi 1 hora, hasta que finalmente se puso de pie. Antes de salir, se me quedó viendo y me dijo algo que jamás olvidaré. «Cura tu creatinina, cuídate y no vuelvas a enfermar». Me quedé helada. ¿Cómo sabía eso? Había escuchado a las enfermeras. Lo había leído en mi pulsera de ingreso. Quise preguntarle, pero él ya había salido. Subí los barandales y me volví a dormir. Al día siguiente, me tocaba ir al laboratorio a hacerme nuevos análisis. Mientras caminaba con un enfermero por el pasillo, noté que en la sala de espera había un hombre llorando desconsoladamente. Estaba sentado, sujetando con fuerza un pequeño carrito de juguete. Lo reconocí al instante. Me acerqué con cautela y le pregunté: «Disculpe, señor, ¿está bien?». Él me miró con ojos rojos y con una voz temblorosa me dijo: No lo estoy. Mi hijo murió». Se quebró. Luego, señalando al carrito, agregó: «Apenas alcanzamos a llegar a urgencias. Falleció ayer». Yo, con un nudo en la garganta, le pregunté: «¿Falleció en la noche?».
No, fue en la tarde. En ese momento sentí que la sangre se me congelaba. Entonces, ¿cómo había estado conmigo su hijo en la madrugada? No pude soportarlo. Me alejé casi corriendo, alcanzando al enfermo. Sentía que el mundo giraba distinto. No sabía si había soñado, si lo había imaginado, pero no era posible. Yo estuve con ese niño. Hablamos, jugamos, me sonrió. Minutos después me entregaron los resultados. Mi creatinina, que no había bajado desde que ingresé, había descendido a 0.9 en una sola noche. Me quedé unos días más en observación. Me dieron el alta. Hasta el día de hoy, no he vuelto a tener otro ataque alérgico. No sé qué fue lo que pasó. No sé si fue un milagro, si fue un alma buena o si simplemente fui parte de algo que nunca sabré explicar. Solo sé que ese pequeño me salvó y donde sea que esté, espero que haya encontrado la paz que se merece. Relato anónimo enviado por un trabajador del sector salud. Hola Trey, te pido por favor me mantengas en anónimo. Tal vez me recuerdes por la historia de las brujas de la ventana que compartí contigo tiempo atrás. Como te conté entonces, me desempeño como personal de salud y he trabajado en distintas unidades hospitalarias. Y si hay algo que he aprendido con los años, es que los hospitales no solo están llenos de historias clínicas, diagnósticos y tratamientos, también están llenos de cosas que no tienen explicación. Historias que circulan entre pasillos, que se comparten en voz baja durante los turnos de madrugada y que, aunque pocos se atreven a admitirlo, la mayoría hemos presenciado de una u otra forma. Desde llantos que se escuchan en puntos específicos del hospital y que nadie logra ubicar, hasta regaderas que suenan como si alguien se estuviera bañando, pero al entrar al baño no hay agua, no hay nadie, solo un silencio seco y pesado. Hay camas en específico en las que los pacientes siempre terminan falleciendo. Sin importar qué tan estables lleguen ni qué tratamiento se les den, es como si esas camas en particular tuvieran algún tipo de maldición o algo parecido, y solo cuando se les rocía con agua bendita, el patrón se rompe. También se habla del señor de barba y cabello largo, que deambula entre las salas, que según algunos pacientes, les pasa medicamentos y milagrosamente mejoran sin que nadie del personal lo haya visto entrar. Podría contarte muchas cosas, pero lo que quiero compartirte hoy es algo que incluso dentro del gremio se cuenta con recelo. Algo que muchos llaman el ángel de la muerte. Esto ocurrió hace un par de años, cuando una compañera enfermera me habló de una presencia que se manifiesta en la unidad de cuidados intensivos del hospital donde estábamos asignados. No te diré cuál en específico, tan solo mencionaré que es del IMSS. Contó que por las noches, y a veces incluso en los primeros turnos de la mañana, se aparecía una mujer completamente vestida de negro. La veían caminar por el pasillo de acceso a los familiares, pero había algo inquietante. Nadie debía estar ahí a esa hora. El acceso era restringido y estaba custodiado por un guardia de seguridad, así que no podía ser un visitante, ni mucho menos una paciente. La enfermera me describía la sensación como sofocante, helada y real. El ambiente cambiaba por completo cuando aquella figura se aparecía. La temperatura bajaba de golpe, el aire se volvía pesado y justo después, un paciente comenzaba a empeorar. Era un patrón claro. Cada vez que alguien la veía, uno de los pacientes entraba en estado crítico, sin importar si horas antes estaba estable, y en la mayoría de los casos terminaba falleciendo. El miedo se hizo tan común que una de las enfermeras comenzó a llevar un rosario en el bolsillo, y cada vez que alguien reportaba haber visto a la mujer de negro, ella empezaba a rezar en voz baja, en un rincón, deseando que fuera suficiente para salvar al paciente que estuviera por caer. Yo por fortuna nunca la vi directamente, pero no por eso me salvé del todo. Hubo noches en las que, al pasar frente al cuarto de medicamentos, alguien se asomaba lentamente, y cuando entrabas, no había nadie. O al estar en el cuarto de equipos, sentías una mirada detrás de ti. Esa sensación visceral de que no estabas solo, aunque supieras perfectamente que deberías de estarlo.
No sé qué es esa presencia. No sé si realmente es un ángel, una sombra, un residuo de energía o algo peor. Lo único que sé es que es algo que ronda las salas de cuidados intensivos y que cuando llega, no lo hace sola. Gracias por leerme, Stan, y perdón si insisto en mantenerme anónimo, pero en este gremio no está bien visto hablar de estas cosas, aunque todos sepamos, muy en el fondo, que este tipo de cosas pasan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunas historias aterradoras del IMSS. Créeme que este lugar da para mucho contenido paranormal, porque tan solo piénsalo. ¿Qué tanto se puede ocultar en un hospital? ¿Qué tantas personas han pasado a mejor vida y sobre todo, qué tanto sufrimiento pueden guardar esta clase de lugares? Si tú tienes alguna historia sucedida en un hospital del IMSS, no lo dudes y házmela llegar a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu anécdota con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.